Imagina un sistema estelar lejano que dibuja en la oscuridad una espiral de polvo perfecta, mientras la ciencia intenta descifrar si algún día lanzará un susurro de rayos gamma hacia la Tierra. Este documental acompaña paso a paso y con voz tranquila toda la vida de WR-104 desde la nube fría hasta el posible remanente final para escuchar de fondo mientras el sueño llega. Y si a alguien le calma y le gusta este tipo de viaje por el cosmos, puede apoyar el canal con un like y una suscripción para que más noches sigan llenas de historias estelares suaves como esta. WR-104 aparece en la oscuridad del centro galáctico como un remolino de polvo dorado que gira lentamente alrededor de un punto de luz azulada. En el corazón de ese dibujo delicado se esconden dos estrellas masivas, una de ellas en la fase agotada conocida como Wolf-Rayet, expulsando capas de gas a velocidades extremas. Este sistema se menciona a menudo cuando se habla de estallidos de rayos gamma, porque durante un tiempo algunos modelos sugieren que su eje de rotación podría apuntar de forma aproximada hacia la línea que une la Vía Láctea interior con la posición de la Tierra. La cuestión que surge silenciosa pero insistente es si en algún día muy lejano un destello de energía de ese lugar remoto podría chocar con el pequeño planeta que orbita alrededor de una estrella amarilla común. Para entender por qué WR-104 resulta tan sugestivo y al mismo tiempo por qué no representa una amenaza inmediata, conviene detenerse primero en lo que realmente se ve en las imágenes. El remolino que aparece en las observaciones infrarrojas no es una estructura rígida, sino una estela de polvo caliente que registra el movimiento orbital de las dos estrellas a lo largo del tiempo. Cada vuelta que dan una alrededor de la otra deja una nueva vuelta en la espiral, como si el espacio guardara una huella luminosa de la danza. En el centro se encuentra la estrella Wolf-Rayet, compacta, muy caliente, despojada de gran parte de sus capas externas por un viento continuo. A su lado gira una compañera también caliente y brillante, cuya presencia modula la forma del viento y crea una región de choque donde la materia puede enfriarse lo suficiente como para que se condensen diminutos granos de polvo. El resultado es una espiral que se abre hacia afuera, registro silencioso de miles de días de rotación extendiéndose en una estructura que puede abarcar varias centenas de unidades astronómicas. Vista desde la distancia, la figura recuerda a un aspersor congelado en plena acción, con el agua convertida en diminutas partículas sólidas que brillan con la luz de las estrellas internas. En ese contexto tan sereno, la palabra rayos gamma parece pertenecer a un paisaje mucho más violento, pero aquí se introduce con extremo cuidado. Un estallido de rayos gamma se define como un tipo de destello muy concentrado de luz de alta energía que puede producirse cuando una estrella muy masiva colapsa y lanza dos chorros estrechos a lo largo de su eje de rotación. Para que un planeta reciba el impacto directo de uno de esos chorros, no basta con que la estrella se encuentre relativamente cerca en términos astronómicos. Es necesario además que el eje esté orientado casi exactamente hacia su dirección. En el caso de WR-104, las discusiones científicas se centran precisamente en esa alineación estimada a partir de la forma de la espiral de polvo y del movimiento de las líneas espectrales de las estrellas. Las primeras interpretaciones podían sugerir una alineación inquietante, como si el haz de una linterna muy lejana se orientara hacia la ventana del sistema solar. Sin embargo, observaciones posteriores y modelos más detallados indican que el ángulo real puede desviarse varias decenas de grados de la línea de visión, reduciendo drásticamente la posibilidad de un impacto directo. Además, incluso en el escenario en que la estrella Wolf-Rayet llegue a colapsar, de manera que produzca un estallido de rayos gamma, ese evento tendría lugar a miles de años luz de distancia
y en una escala de tiempo muy prolongada, muy lejos de cualquier calendario humano. Lo que queda entonces para quien contempla las imágenes no es la expectativa de una catástrofe, sino la fascinación tranquila de ver cómo la física de los vientos estelares y de la rotación orbital se traduce en una figura reconocible. UR-104 se convierte así en un ejemplo delicado de cómo una configuración extrema del cosmos puede estudiarse con calma, desmenuzando sus riesgos aparentes y encontrando detrás del ruido de los titulares un objeto que invita sobre todo a la contemplación. Cada giro de la espiral de polvo sugiere un ciclo que continúa paso a paso mientras la luz recorre el espacio y llega muy debilitada hasta los detectores que esperan pacientemente en la noche terrestre. Con el tiempo, al comprender mejor este sistema, el remolino de polvo deja de sugerir peligro y pasa a parecer un reloj natural que marca la fase tardía de una estrella masiva. Cada vuelta indica que el viento sigue expulsando materia de forma regular sin cambios súbitos que anuncien un colapso inmediato. Los instrumentos refinan año tras año la medida del ángulo y de la distancia, y con ello se reduce el margen para los malentendidos espectaculares. En lugar de imaginar un disparo dirigido hacia el sistema solar, la imagen que emerge es la de un faro lejano, cuyo haz si algún día se formara probablemente barrería otra región de la galaxia. WR-104 queda así como una figura hipnótica en el cielo más cercana a un motivo de contemplación paciente que a una fuente de alarma. En un rincón tranquilo de la Vía Láctea, mucho antes de que el nombre WR-104 aparezca en los catálogos, todo comienza con una nube fría y casi invisible de gas y polvo. Esa nube, llamada nube molecular gigante, se extiende durante años luz y contiene principalmente hidrógeno mezclado con trazas de otras moléculas que flotan en la oscuridad. La temperatura es muy baja, apenas unos pocos grados por encima del cero absoluto, de modo que los átomos se mueven despacio y la luz de las estrellas de fondo apenas atraviesa el velo opaco. Desde lejos la región parece un hueco oscuro sobre un campo de estrellas, como si alguien hubiera pasado un pincel gris sobre el cielo. Con el tiempo, las pequeñas irregularidades en la densidad hacen que algunas partes de la nube pesen ligeramente más que las zonas vecinas, y la gravedad se aferra a esas diferencias casi imperceptibles. Gramo a gramo, esas zonas más densas comienzan a atraer más materia, y lo que empezó siendo un patrón suave de gas se transforma en una constelación de núcleos que se van condensando. Cada uno de esos núcleos tiene el potencial de convertirse en una estrella o en un grupo entero de estrellas, dependiendo de cuánta masa acumule y de cómo se reparta el material. En el interior de uno de esos núcleos, la materia sigue cayendo hacia el centro en un proceso lento pero continuo, comprimida por el peso de todo lo que flota alrededor. A medida que el gas se concentra, la presión aumenta y la temperatura sube, aunque desde fuera la nube siga pareciendo igual de fría y silenciosa. Solo cuando el centro se vuelve lo bastante caliente y denso para que comience la fusión nuclear, nace una estrella en el sentido pleno, pero ese momento llega después de una larga etapa oculta tras el velo de polvo, en la región donde más adelante se formará WR-104. Este proceso no ocurre de manera aislada, sino en compañía de muchos otros núcleos que también colapsan. La nube original se fragmenta en varias condensaciones, y cada fragmento da lugar a una estrella o a un pequeño sistema, de modo que el resultado no es un astro solitario, sino un cúmulo estelar joven. En ese cúmulo, las estrellas masivas más azules y brillantes comparten espacio con estrellas medianas y pequeñas que brillan con tonos más suaves. La escena recuerda a un barrio recién construido, donde las casas nuevas se encienden poco a poco, algunas con luces intensas, otras con lámparas discretas, todas alimentadas por el mismo suministro de material original.
Entre esas estrellas recién nacidas, un grupo destaca por su tamaño y luminosidad. Son las más masivas las que tienen combustible de sobra, pero lo consumen con rapidez. En ese grupo se encuentra la que más tarde se convertirá en estrella Wolf-Rayet, compañera principal del sistema WR-104. Desde el principio su destino está ligado al de las otras estrellas cercanas, porque la gravedad de cada una influye en la danza común. Algunas se enlazan en parejas estrechas, otras quedan más alejadas, pero siguen siendo parte del enjambre. En la etapa temprana el gas remanente de la nube sigue rodeando al cúmulo, pero poco a poco la radiación y los vientos de las estrellas más calientes barren ese material. El proceso es gradual y constante, como un soplo prolongado que despeja una neblina, dejando al descubierto el grupo de luces recién encendidas. Con la disipación de la nube, las estrellas quedan más visibles, y sus trayectorias se definen con mayor claridad. Algunas se dispersan lentamente hacia el campo galáctico, mientras que otras permanecen ligadas entre sí durante millones de años. En este entorno dinámico, la futura WR-104 encuentra a su compañera y forma una pareja gravitacionalmente unida, una relación que será crucial para la espiral de polvo que se observará mucho más tarde. La historia de ese sistema comienza por tanto en una cuna compartida en un vivero estelar, donde muchas vidas brillantes surgen casi al mismo tiempo, a partir de la misma nube oscura. Entender esta fase inicial ayuda a situar WR-104 en su contexto correcto, no como un objeto aislado y amenazante, sino como parte de la evolución normal de una región activa de la galaxia. A partir de este paisaje de gas colapsando y estrellas recién nacidas, la atención puede centrarse poco a poco en cómo una de esas estrellas masivas empieza a destacar y a avanzar con pasos rápidos hacia un final violento, en apariencia pero completamente coherente con los ciclos de la Vía Láctea. Al mismo tiempo, la presencia cercana de otras estrellas y de la materia residual va moldeando el entorno inmediato, preparando el escenario para las interacciones que darán forma al futuro sistema binario. Con el paso de millones de años, ese silencio denso y luminoso se convierte en el fondo sobre el que resalta la configuración particular de WR-104, recordando que cada remolino visible en el presente tiene una raíz profunda en la oscuridad de una nube antigua. En el corazón denso del cúmulo donde nace WR-104, una de las condensaciones de gas destaca por su tamaño y su brillo futuro. Allí la gravedad actúa con especial insistencia, reuniendo más y más materia en una región relativamente compacta dentro de la nube original. Cada átomo de hidrógeno que cae hacia el centro añade un pequeño grano de peso y el conjunto se vuelve progresivamente más masivo que los núcleos vecinos. En esa concentración silenciosa se esconde el germen de una estrella extrema destinada a superar varias veces la masa del Sol y a vivir con un ritmo mucho más intenso. A medida que la materia se acumula, el gas se comprime, la presión aumenta y la temperatura central se eleva, aunque desde fuera todo siga envuelto en un cascarón frío de polvo. Durante esta fase todavía no hay luz propia visible, solo un brillo tenue en longitudes de onda largas que revela el calor creciente del colapso. Cuando el núcleo alcanza las condiciones necesarias, se enciende la fusión nuclear, proceso por el cual los núcleos ligeros se combinan y liberan energía. Esa energía empuja hacia afuera y equilibra durante un tiempo el tirón de la gravedad, estableciendo el estado que se conoce como secuencia principal. La nueva estrella masiva se estabiliza en ese punto, pero lo hace en un nivel de intensidad muy superior al de una estrella modesta como el Sol. Su superficie es mucho más caliente, su color se desplaza hacia el azul y su brillo resulta miles de veces mayor, de forma que domina el entorno inmediato del cúmulo. La radiación que emite
no solo ilumina la nube residual, sino que también la erosiona, arrancando electrones, calentando el gas y empujando el polvo hacia regiones más externas. Se crea una cavidad alrededor de la estrella joven, una especie de burbuja, donde el gas se ha vuelto menos denso y la luz puede escapar con más facilidad. En el caso del futuro componente Wolf-Rayet de WR104, esta fase de secuencia principal avanza con rapidez porque la estrella quema su combustible a un ritmo acelerado. Cuanta más masa posee, más fuerte es la presión interna y más intensa debe ser la fusión para sostenerla contra el colapso. Esa combinación provoca que el hidrógeno del núcleo se consuma en tiempos astronómicamente breves, comparados con la vida larga y tranquila de estrellas menos masivas. En paralelo, la estrella genera vientos potentes, flujos continuos de partículas que se alejan de la superficie y arrastran consigo parte de la envoltura externa. Los vientos comienzan de forma relativamente suave, pero su efecto acumulado no deja de ser importante. Actúan como una pérdida constante de masa, como si la estrella adelgazara lentamente mientras brilla. Esta pérdida de material unida al brillo intenso prepara el camino para las fases posteriores en las que la envoltura se reducirá todavía más. Al mismo tiempo, la presencia de una estrella compañera cercana modifica el campo gravitatorio y puede canalizar parte de ese gas hacia zonas específicas. En el sistema que más tarde se reconocerá como WR104, la estrella masiva no evoluciona aislada, sino acompañada en una órbita cerrada. La danza en pareja significa que la materia expulsada por una puede encontrarse con la radiación de la otra y que las mareas gravitatorias alteran ligeramente la forma de la estrella y la distribución de su viento. Todo esto ocurre mientras el núcleo sigue transformando hidrógeno en helio, construyendo una reserva de elementos más pesados que marcarán el destino final. Conforme el helio se acumula, la estructura interna cambia y la estrella pasa por etapas sucesivas de ajuste, pequeñas contracciones y expansiones que afectan a su temperatura y a su brillo. Sin embargo, a escala humana el aspecto general sigue siendo el de una estrella azul muy luminosa en el centro del cúmulo rodeada de gas ionizado que brilla con un resplandor difuso. El tiempo que permanece en esta fase, aunque breve en términos cósmicos, resulta más que suficiente para moldear el entorno, ahuecar cavidades y enriquecer la nube con radiación y partículas. Cuando finalmente el hidrógeno central se agota, la estrella no se apaga, sino que reorganiza sus capas internas y comienza a quemar helio y otros elementos en escalones sucesivos. Cada uno de esos pasos la acerca un poco más a la condición de estrella Wolf-Rayet, en la que su núcleo caliente quedará más expuesto y los vientos alcanzarán velocidades todavía mayores. Vista desde la perspectiva amplia de la galaxia, esta secuencia es solo una etapa intermedia en la vida de una estrella masiva, pero resulta crucial para entender por qué el sistema WR104 adquirirá más adelante un papel especial en los estudios sobre supernovas y posibles rayos gamma. En este punto de la narración basta con imaginar un sol azul gigante que arde con fuerza, consume rápidamente su combustible central y esculpe casi sin ruido el paisaje de gas y polvo que lo rodea, preparando el escenario para las fases más drásticas que aún están por venir. En el cúmulo joven donde ha nacido la futura WR104, la historia deja de ser un relato sobre una nube difusa y pasa a ser la descripción de una relación íntima entre dos estrellas masivas. Una de ellas domina por masa y temperatura, la otra actúa como compañera brillante que acompaña cada etapa de la evolución. Desde el principio, la gravedad las enlaza en una órbita común, y esa órbita se va cerrando a medida que intercambian momento angular y energía con el entorno. Lo que desde lejos se verá más tarde como un simple punto de luz es en realidad una danza precisa
donde cada giro tiene una duración clara y se repite con una regularidad casi hipnótica. Mientras el gas residual del nacimiento se disipa, la pareja queda cada vez más expuesta, bañando con su radiación una cavidad que se abre en la nube original. La masa combinada de las dos estrellas curva el espacio circundante y determina un centro común de rotación, un punto matemático donde se equilibra el tirón de ambas. Cada una describe una elipse alrededor de ese centro, de modo que la más masiva recorre un camino más corto y la menos masiva traza una órbita más amplia, pero las dos completan el ciclo en el mismo tiempo. En esta cercanía, las fuerzas de marea deforman ligeramente las envolturas externas estirando las capas de gas y haciendo que sus atmósferas no sean perfectamente esféricas. El resultado es una ligera elongación que orienta parte del material hacia la línea que une las dos estrellas, creando puentes invisibles de densidad y temperatura. A medida que la estrella más masiva avanza por su vida en la secuencia principal y después la supera, sus vientos se intensifican y comienzan a chocar de manera continua con el viento procedente de la compañera. En la región donde los dos vientos se encuentran, la presión es más alta, la temperatura sube al principio y luego desciende cuando el gas caliente se aleja y se expande. Esa zona de choque adopta la forma de una superficie curva, como el borde de un cono o de una hoz, que envuelve a la estrella más débil y se abre hacia el espacio. Debido a que el sistema gira, esa estructura no permanece fija, sino que va siendo arrastrada alrededor, enrollándose progresivamente mientras se desplaza hacia el exterior. En la imaginación se puede ver como una cinta de agua que sale del punto donde chocan dos chorros y que al mismo tiempo gira alrededor del centro del aspersor. De cerca el cuadro es complejo, con líneas de flujo que se cruzan y ondas de choque que cambian de forma. Pero visto a gran escala, lo que domina es la regularidad del movimiento orbital, la repetición del patrón una y otra vez, cada vuelta desplazada un poco más hacia afuera. La estrechez de la órbita significa que las estrellas tardan relativamente poco en girar una alrededor de la otra, de modo que la estructura que generan se llena de curvas apretadas. El periodo orbital determina la separación entre los brazos sucesivos de la espiral de gas y polvo que más tarde se formará, como si cada pocos años se añadiera un nuevo anillo al dibujo. Esta condición de sistema binario cerrado es la clave de muchas de las peculiaridades de WR104. Sin esa proximidad, los vientos se dispersarían en todas direcciones sin chocar de forma organizada y la estructura espiral no sería posible. La gravedad compartida también establece un plano orbital preferente, un plano en el que se concentran los movimientos principales del gas y las trayectorias de las partículas recién creadas. Ese plano, cuando se proyecta en el cielo desde la perspectiva lejana de la Tierra, da lugar al aspecto casi bidimensional del remolino que aparece en las imágenes. La orientación de ese plano con respecto a la línea de visión se convertirá más tarde en un elemento importante a la hora de evaluar cualquier posible alineación de chorros relativistas, pero en esta etapa se percibe solo como un rasgo geométrico. Durante millones de años, la órbita modifica muy poco su tamaño y su forma, y la pareja estelar continúa girando con paciencia, manteniendo el contacto entre sus vientos. Con el paso del tiempo, la masa que se pierde en forma de gas altera ligeramente el equilibrio gravitatorio, pero la configuración se mantiene lo bastante compacta para sostener una interacción constante. Esa persistencia asegura que cuando la estrella principal entre de lleno en la fase Wolf-Rayet y sus vientos se vuelvan aún más rápidos, la región de choque seguirá siendo una fuente estable de materia que se enfriará y se condensará en granos de polvo. La relación binaria establecida en los primeros momentos del cúmulo se revela así como el eje sobre el que girarán los fenómenos más llamativos del sistema, desde la espiral luminosa de polvo hasta las especulaciones suaves
sobre posibles eventos energéticos en un futuro lejano siempre enmarcados en una danza orbital que se repite con serenidad en la penumbra del espacio interestelar. En la vida tranquila de una estrella corriente, la fase de secuencia principal puede durar miles de millones de años, pero para la estrella masiva de WR104, ese tramo se acorta de forma drástica. Su núcleo arde con una intensidad notable, fusionando hidrógeno en helio, a un ritmo acelerado que sostiene una luminosidad miles de veces superior a la del Sol y empuja hacia afuera las capas externas. La superficie se mantiene extremadamente caliente de color blanco azulado, y desde allí sopla un flujo continuo de partículas cargadas, que se conoce como viento estelar. Ese viento no es un soplo suave, sino una corriente persistente de gas ionizado, que se aleja a velocidades enormes y va vaciando poco a poco la envoltura de la estrella. Cada segundo una fracción de la masa original se pierde en ese flujo invisible, y la suma de todos esos instantes acaba representando una cantidad importante de material devuelto al espacio. En el entorno cercano, ese viento choca con el gas residual del cúmulo y crea una burbuja caliente y tenuemente luminosa que rodea la estrella masiva. Dentro de esa burbuja la densidad disminuye y el movimiento del gas se ordena siguiendo las líneas de presión y de temperatura impuestas por la fuente central. Mientras tanto, la compañera de la estrella principal también emite su propio viento más débil pero constante, y la interacción entre ambas corrientes comienza a esculpir estructuras en el medio circundante. En la fase temprana, cuando la estrella aún quema hidrógeno en su núcleo, el equilibrio entre la presión interna y la gravedad mantiene la esfera estelar relativamente estable. Sin embargo, la pérdida de masa progresiva y la acumulación de helio en el centro preparan transformaciones futuras que cambiarán la apariencia de todo el sistema. El viento actúa como un mensajero silencioso que anuncia esos cambios porque su intensidad y composición reflejan lo que ocurre en las capas internas. A medida que el núcleo se enriquece en helio, las condiciones de temperatura y densidad evolucionan, y la estrella ajusta ligeramente su tamaño y su brillo, en ocasiones con pulsaciones suaves. Estas variaciones no alteran la impresión general de una luz firme y poderosa en el cúmulo, pero sí modifican los detalles finos del flujo de gas que sale al espacio. En regiones donde el viento encuentra obstáculos como pequeños grumos de gas más denso, o la propia corriente de la compañera, se forman ondas de choque que comprimen la materia y la calientan. Después, al expandirse, ese gas se enfría y puede comenzar a dejar espacio a la formación de granos de polvo, aunque el proceso todavía no alcanza la regularidad que tendrá en la etapa Wolf-Rayet. La presencia de la órbita cerrada añade un componente periódico a este cuadro. Cada vuelta acerca y aleja a las estrellas en puntos específicos, modulando la intensidad de la interacción. El resultado es un patrón de variaciones que se repite con cada periodo orbital, como si el sistema respirara al compás de su propia danza. Con el paso del tiempo, el ritmo acelerado de la fusión nuclear reduce el combustible central disponible y obliga a la estrella a reorganizar sus capas internas. La región del núcleo que fusiona hidrógeno se contrae, el helio producido se acumula y la estrella comienza a prepararse para quemar materiales más pesados. Esta transición marca el final de la secuencia principal y la entrada en una fase en la que las capas externas serán expulsadas con mayor facilidad. Desde la perspectiva del medio circundante, eso significa que el viento se hará aún más intenso y rico en elementos distintos del hidrógeno, lo que facilitará la formación de polvo en la región de choque con la compañera. La historia de WR104 entra así en una etapa en la que el viento estelar deja de ser un fondo sutil y se convierte en protagonista, esculpiendo la materia en formas cada vez más definidas. Lo que hoy se percibe como una simple corriente de gas
es en realidad el primer paso hacia la espiral de polvo que hará famoso al sistema. Cada partícula que abandona la superficie de la estrella masiva durante esta fase temprana puede acabar tras múltiples choques y enfriamientos, formando parte de los anillos que más tarde se verán en las imágenes infrarrojas. De este modo, la secuencia principal de la estrella en Blue Earth 104 no es solo una etapa de estabilidad interna, sino también un largo proceso de preparación del escenario, en el que la combinación de fusión rápida, vientos fuertes y compañía cercana pavimenta el camino hacia la condición de estrella Wolf-Rayet y hacia el remolino de polvo que girará con calma alrededor del centro común. En esa fase aún no existe la estructura espiral claramente dibujada, pero todas las condiciones necesarias se están acumulando de manera silenciosa y constante en el entorno binario. Cuando la estrella cruce el umbral hacia la etapa Wolf-Rayet, el viento que ahora parece solo un fondo persistente se convertirá en la herramienta principal con la que el sistema pintará su característico dibujo en la oscuridad galáctica. En algún momento de su vida acelerada, la estrella masiva de Twilio R104 cruza un umbral silencioso y entra en la fase conocida como Wolf-Rayet, una etapa final particularmente intensa. Ya ha perdido una parte importante de su envoltura externa durante la secuencia principal, y ahora el núcleo más caliente y compacto comienza a quedar parcialmente expuesto. La superficie se vuelve aún más caliente, las líneas de absorción en su espectro cambian, y la composición del viento revela capas más profundas ricas en helio y en otros elementos fusionados. Ese cambio interno se traduce en un soplo mucho más fuerte hacia el exterior, un viento estelar que deja atrás el calificativo de suave y se convierte en una corriente veloz capaz de barrer grandes volúmenes de espacio. La velocidad de ese viento alcanza valores enormes, y cada partícula que se desprende de la estrella lleva consigo parte de la historia nuclear de su interior. En lugar de hidrógeno casi puro, el flujo arrastra ahora átomos que han pasado por ciclos de fusión más avanzados, y el medio circundante comienza a enriquecerse con esa mezcla. Desde la distancia, nada de esto se aprecia como un cambio brusco. La estrella sigue siendo un punto luminoso dentro del cúmulo, pero en las longitudes de onda adecuadas se detecta una firma nueva propia de las estrellas Wolf-Rayet. En el entorno inmediato las consecuencias sí son notables, porque el viento intenso choca con el gas que ya se encontraba allí y refuerza la burbuja caliente que envuelve al sistema. Además, el encuentro con el viento procedente de la compañera genera una región de choque más marcada, donde la presión y la temperatura alcanzan valores muy altos antes de que el gas vuelva a expandirse. Esa región no es estática, se curva y se adapta al movimiento orbital, formando una especie de cono envuelto alrededor de la estrella menos potente. A medida que el gas caliente sale disparado por la superficie de choque y se aleja del centro binario, pierde energía, se enfría y ofrece las condiciones adecuadas para que se formen pequeños granos de polvo. Esa transición del gas ionizado al polvo condensado marca un punto crucial en la historia de WR104, porque sin ella no existiría la espiral visible que ha llamado tanto la atención. La fase Wolf-Rayet asegura un suministro constante de material denso, que al enfriarse puede unirse en diminutas partículas sólidas, capaces de reflejar y emitir luz infrarroja. Como el sistema sigue girando con regularidad la región donde nace ese polvo, se desplaza lentamente alrededor y el flujo recién formado se enrolla en una hélice que se expande hacia afuera. Cada vuelta de la órbita añade un nuevo anillo al dibujo y con el tiempo la estructura adquiere el aspecto de un remolino de brazos múltiples, como un abanico que se abre en cámara lenta. La estrella Wolf-Rayet en esta escena no aparece como un objeto aislado que amenaza con un final repentino,
sino como una fuente estable de viento que se mantiene durante cientos de miles de años. Durante ese intervalo continúa perdiendo masa a gran velocidad, adelgazando su envoltura y dejando cada vez más cerca de la superficie las regiones internas donde se producen reacciones nucleares más avanzadas. Esa pérdida de masa modifica ligeramente el equilibrio gravitatorio del sistema binario, pero no rompe la unión con la compañera, de modo que la danza orbital sigue guiando la forma del flujo de gas. Para el cúmulo que rodea a BR-104, la presencia de una estrella Wolf-Rayet significa una aportación sostenida de energía y de material enriquecido que se mezcla con el medio interestelar local. Lo que para la estrella es un proceso de desgaste lento, se convierte a escala de la galaxia en un mecanismo eficiente de reciclaje, capaz de sembrar el entorno con elementos que algún día podrán formar parte de nuevas generaciones de estrellas y planetas. La fase Wolf-Rayet no dura eternamente, pero tampoco se mide en tiempos humanos. Se extiende durante un periodo que permite a los astrónomos de muchas épocas observar el sistema en el mismo estado general. Esa estabilidad relativa es la que hace posible registrar con calma la forma de la espiral de polvo y estudiar con detalle la orientación del plano orbital y del posible eje de rotación. Con esa información se construyen modelos más precisos que ayudan a responder con serenidad a la pregunta sobre cualquier eventual chorro de alta energía en el futuro. Mientras tanto, en el presente la imagen dominante es la de un núcleo estelar muy caliente que respira hacia afuera a través de un viento poderoso, rodeado por una compañera que modula ese aliento y por una espiral de polvo que se despliega lentamente como una huella elegante en la penumbra de la Vía Láctea. En ese entorno sereno, la evolución extrema se convierte en un espectáculo silencioso de paciencia cósmica. En la fase actual del sistema WR-104, la transición entre el viento caliente de la estrella Wolf-Rayet y el espacio circundante deja de ser un fondo difuso y se convierte en un escenario donde comienza a dibujarse la espiral de polvo. En el punto donde el viento supersónico de la Wolf-Rayet se encuentra con el viento menos intenso de la compañera, nace una zona de choque en forma de superficie curvada que envuelve parcialmente a la estrella más débil. Allí, la materia que llega desde ambas direcciones se comprime, la presión aumenta y la temperatura se eleva brevemente antes de que el gas sea desviado hacia afuera. Ese frente de choque funciona como una frontera delicada entre dos regímenes, uno dominado por la estrella principal y otro por la compañera, y su forma exacta depende de la fuerza relativa de los vientos y de la distancia que los separa. En la región inmediatamente posterior al choque, el gas calentado comienza a expandirse y al hacerlo se enfría de manera gradual. Cuando la temperatura desciende por debajo de ciertos valores, los átomos que viajan en esa corriente empiezan a unirse en pequeñas agrupaciones los primeros núcleos de granos de polvo. Son estructuras diminutas mucho más pequeñas que un grano de arena, pero en conjunto tienen la capacidad de absorber y remitir la luz de las estrellas interiores, especialmente en el infrarrojo. A partir de ese momento, la materia que antes era solo gas ionizado se transforma en una mezcla de gas y partículas sólidas, y la luz que ilumina el sistema encuentra nuevos puntos donde interactuar. Debido a que el sistema binario gira con regularidad, la superficie de choque no permanece fija en el espacio, sino que se desplaza lentamente alrededor del centro común. El flujo de gas y polvo recién formado sale de la zona de choque con una velocidad determinada y al mismo tiempo es arrastrado por la rotación del sistema. El resultado de esa combinación es una trayectoria que se enrolla alrededor de la pareja estelar, trazando una hélice que se expande como un muelle estirado. Cada vuelta completa de la órbita deja un anillo de material que se aleja, y la superposición de muchos de esos anillos
genera la espiral continua que las imágenes infrarrojas revelan. Desde la distancia, esa estructura se ve como un remolino delicado, con brazos que se abren en forma casi logarítmica, todos centrados en un punto luminoso que marca la posición de WR104. El brillo que se observa proviene en gran parte del polvo que se ha formado en la zona de choque y que ahora irradia suavemente el calor absorbido de las estrellas, contribuyendo a un resplandor conjunto que dibuja el contorno de la espiral contra la oscuridad de la nube de fondo. La regularidad de los brazos indica que el proceso de formación de polvo es estable en el tiempo, al menos en escalas de varios periodos orbitales, y sugiere que el viento de la estrella Wolf-Rayet mantiene una intensidad más o menos constante y que la órbita de la compañera no sufre cambios abruptos. El sistema se comporta como una maquinaria paciente en la que cada vuelta añade una nueva capa al archivo de polvo que se acumula en las afueras. El espaciado entre los brazos de la espiral ofrece una pista directa del tiempo que tarda el sistema en completar una órbita y de la velocidad con la que el material fluye hacia el exterior. Cuanto más rápido es el viento y más corto es el periodo orbital, más separadas quedan las vueltas. En WR104, la combinación concreta genera un patrón ni demasiado apretado ni demasiado abierto. Las regiones más cercanas al centro guardan la memoria de episodios de viento y formación de polvo más antiguos, mientras que los tramos exteriores recogen la producción más reciente, de modo que la espiral funciona como una especie de registro continuo de la pérdida de masa de la estrella. El polvo que se aleja sigue interactuando con la luz de otras estrellas del cúmulo y con el campo de radiación de la galaxia, pero conserva la huella de su origen en WR104. Con el tiempo, parte de ese material puede dispersarse y mezclarse con el medio interestelar, contribuyendo al inventario general de granos que más tarde formarán nuevas nubes. Para quienes consiguen resolver la estructura, la espiral ofrece una oportunidad serena de estudiar en detalle la relación entre los vientos estelares, la formación de polvo y la dinámica de sistemas binarios masivos. La forma y la luminosidad de cada brazo codifican información sobre la tasa de pérdida de masa, la química del viento y la orientación del plano orbital con respecto a la línea de visión. En este punto del relato, la espiral de polvo de WR104 aparece como algo más que una curiosidad estética. Es un archivo tridimensional que registra vuelta a vuelta la respiración de la estrella Wolf-Rayet y la coreografía de la órbita compartida mientras el conjunto sigue girando en silencio y añade nuevos giros al dibujo en la penumbra de la galaxia. En las imágenes profundas de WR104, el remolino de polvo no solo revela que hay una danza binaria, también insinúa cómo está orientado el sistema en el espacio. La forma aparente de la espiral más abierta, o más cerrada, más circular o más achatada, depende de la geometría entre el plano orbital y la línea de visión hacia la Tierra. Si se pudiera observar el sistema desde arriba de su propio plano, la espiral se vería casi como un dibujo perfectamente simétrico, con los brazos extendiéndose hacia afuera como los radios de un molino. Sin embargo, la perspectiva real es oblicua, y esa inclinación proyecta la estructura tridimensional sobre el cielo en una figura ligeramente deformada. Esa deformación contiene información silenciosa sobre el ángulo con el que la órbita de WR104 se presenta ante los telescopios. El plano orbital puede imaginarse como un disco invisible en el que se mueven las dos estrellas y la región de choque donde nace el polvo. La línea que une el centro del sistema con la posición de la Tierra atraviesa ese disco con un cierto ángulo, que puede ser casi perpendicular, casi paralelo o algo intermedio. Cuando ese ángulo es pequeño, el observador ve la espiral más de canto
y los brazos parecen más próximos entre sí, casi superpuestos. Cuando el ángulo es grande, la espiral se abre en la imagen y muestra una forma más cercana a un círculo. En WR104, las observaciones indican una inclinación moderada, lo bastante grande para que se distinga bien el patrón de remolino, pero no tan extrema como para verlo totalmente de perfil. El grado exacto de esa inclinación es un elemento importante cuando se piensa en posibles chorros de alta energía que puedan acompañar a una futura explosión. Un chorro de rayos gamma en los modelos suele alinearse aproximadamente con el eje de rotación de la estrella colapsante. Ese eje se define como la línea imaginaria en torno a la cual gira la estrella sobre sí misma y puede estar inclinado respecto al plano orbital. La relación entre ese eje y la línea de visión determina si un eventual chorro apuntaría o no hacia la Tierra. Para comprenderlo sin fórmulas, basta con imaginar una peonza girando dentro de un plato. La peonza representa la estrella, el plato representa el plano orbital, y una lámpara lejana simboliza la posición de la Tierra. Si la punta de la peonza señala directamente hacia la lámpara, el eje está alineado con la línea de visión. Si se inclina hacia otro lado el chorro, si existiera, se dirigiría a otra región del espacio. En el caso de WR104, determinar con precisión ese ángulo requiere combinar la forma proyectada de la espiral con medidas espectrales del movimiento, pero los estudios actuales sugieren que la orientación no coincide exactamente con una alineación perfecta. Incluso pequeñas desviaciones reducen de manera considerable la posibilidad de que un haz estrecho apunte en línea recta hacia el sistema solar. Además, la anchura del chorro, si llegara a generarse, no es infinita. Tiene un ángulo de apertura limitado, de modo que solo una franja concreta del cielo quedaría dentro de su trayectoria. A la escala de la galaxia, esa franja es muy pequeña, como un cono fino que atraviesa el espacio. Solo los objetos situados dentro de ese cono experimentarían directamente el impacto de la radiación más intensa. La posición de la Tierra muy lejos y fuera del entorno inmediato de WR104 tendría que coincidir con esa región específica para que se produjera un efecto notable. La espiral de polvo, con su forma y su brillo, actúa entonces como una guía indirecta para evaluar esa geometría. Al medir cómo se distribuye la luz en los distintos brazos, cómo se superponen y cuánto se deforma el patrón, se construyen modelos tridimensionales del sistema. Esos modelos ajustados con cuidado permiten estimar rangos de inclinación y descartar escenarios en los que el eje de rotación estuviera apuntando casi de frente. El resultado general de esos análisis es tranquilizador, aunque WR104 siga siendo un laboratorio interesante para estudiar la relación entre estrellas Wolf-Rayet, formación de polvo y posibles estallidos. La combinación de distancias, ángulos y escalas reduce de forma natural los riesgos para la Tierra. Mientras tanto, la espiral continúa expandiéndose lentamente, girando como una firma geométrica que recuerda que en el corazón del remolino la física rota y se ordena, pero la mayor parte del cielo permanece fuera de cualquier haz hipotético, bañado solo por la luz tenue del polvo que refleja una historia antigua y serena. En esa visión amplia, WR104 aparece menos como una amenaza concreta y más como una regla de medir cósmica, un ejemplo que ayuda a entender cómo se alinean o se desenfocan los fenómenos más energéticos del universo. Cada refinamiento en la medida de su inclinación añade un pequeño margen de seguridad conceptual y convierte al sistema en un punto de referencia tranquilo dentro del mapa complejo de la Vía Láctea. En el extremo de la vida de una estrella muy masiva como la que habita en WR104, el equilibrio delicado entre la presión interna y la gravedad termina por romperse. Durante millones de años, la fusión en el núcleo ha convertido hidrógeno en helio
y después helio en elementos más pesados capa tras capa, como si el interior se organizara en anillos de distinta densidad. Cada nueva etapa de fusión libera energía que empuja hacia afuera, pero también aumenta el peso del núcleo, hasta que la región central se vuelve demasiado densa para sostenerse con procesos normales. En ese momento se prepara el escenario para una supernova entendida como la fase en la que la estrella colapsa y reorganiza de manera violenta su estructura. Una supernova de colapso del núcleo es, en términos sencillos, el resultado de que la gravedad gane la partida en el centro, provocando una caída rápida de las capas internas hacia una región cada vez más compacta. Cuando el núcleo alcanza una densidad extrema, la materia se detiene bruscamente o se transforma en una forma aún más comprimida, y esa detención repentina envía una onda de choque hacia afuera. La onda atraviesa las capas de la estrella, arrastra consigo enormes cantidades de gas, y al salir produce un destello de luz que puede brillar más que toda la galaxia durante un corto intervalo. En el caso de una estrella como la componente Wolf-Rayet de WRG 104, la supernova se vería modulada por el hecho de que gran parte de la envoltura ya ha sido expulsada en forma de viento y de polvo. Eso significa que la explosión tendría menos material superficial que atravesar y que la energía podría canalizarse de un modo diferente al de una estrella más envuelta. Algunos modelos proponen que bajo ciertas condiciones de rotación rápida y campo magnético intenso, este colapso puede dar lugar a chorros estrechos de materia y radiación que salen disparados a lo largo de los polos de rotación. Esos chorros, al interactuar con el material circundante, generan un estallido de rayos gamma, es decir, un breve pero intenso pulso de luz de altísima energía que se propaga en un cono relativamente estrecho. Para que una estrella genere un fenómeno así, no basta con que explote, necesita combinar masa, velocidad de rotación, estructura interna y entorno de un modo muy particular. Muchas supernovas masivas se producen sin producir un estallido de rayos gamma dirigido y simplemente liberan su energía de forma más o menos esférica, iluminando el espacio alrededor y dejando como recuerdo una nebulosa en expansión. Además, incluso en los casos en que se forman chorros, estos se orientan según el eje de rotación de la estrella, que no tiene por qué coincidir de manera especial con la posición de ningún planeta lejano. En un sistema binario como WR104, la presencia de una compañera, el intercambio de masa en fases anteriores y la pérdida de envoltura añaden complejidad al problema. La rotación del núcleo puede verse frenada o acelerada, y la distribución de momento angular puede cambiar con el tiempo, de modo que no existe una única trayectoria necesaria para el futuro. Los modelos tratan de abarcar esta diversidad explorando qué combinaciones de parámetros dan lugar a un estallido de rayos gamma y cuáles producen solo una supernova luminosamente intensa, pero más convencional. Para la mayor parte de las estrellas Wolf-Rayet, el final previsible es una supernova de colapso del núcleo, que aunque espectacular no implica un chorro estrecho dirigido hacia la Tierra. Lo que sí es casi seguro es que la explosión expulsará al espacio las capas externas que aún queden enriquecidas por los procesos de fusión anteriores. Ese material lanzado a gran velocidad atravesará la espiral de polvo y la deformará mezclando los granos existentes con nuevos elementos y dando lugar a una burbuja en expansión. A distancias como la de WR104, un evento de este tipo sería visible desde la galaxia como una luz añadida, pero su efecto directo sobre el sistema solar sería mínimo, amortiguado por el tiempo y el espacio. El concepto de supernova, aunque pueda sonar inquietante, se integra así en un ciclo cósmico más amplio. No representa una interrupción del orden, sino una transición entre la fase de estrella activa
y la de objeto compacto que quedará como remanente. En lugar de imaginar una destrucción sin sentido, puede verse como el mecanismo mediante el cual los elementos pesados se dispersan y se ponen a disposición de futuras generaciones de estrellas y planetas. R104. En este contexto, se convierte en un candidato entre muchos para mostrar cómo una estrella masiva culmina su vida, devolviendo al medio interestelar lo que ha fabricado durante millones de años. El detalle de si esa culminación irá acompañada o no de un estallido de rayos gamma se añade como una capa de interés adicional, pero no altera el papel fundamental de la supernova como puente entre el corazón ardiente actual y el remanente compacto que en algún momento tomará su lugar en la penumbra del cúmulo estelar. En el paisaje energético del universo, los rayos gamma ocupan el extremo más intenso del espectro de la luz, mucho más allá de los tonos que perciben los ojos humanos. Son fotones las mismas partículas elementales que forman la luz visible, pero cada uno transporta una cantidad de energía muy superior, comparable a la que contienen muchas ondas de radio juntas comprimidas en un solo destello. En la vida cotidiana esa región del espectro permanece oculta, protegida por la atmósfera que envuelve la Tierra y absorbe la mayor parte de la radiación más dura. Lejos de la superficie, sin embargo, el cosmos produce rayos gamma de múltiples maneras en los alrededores de agujeros negros, en las superficies violentas de estrellas compactas y en ocasiones en los instantes finales de estrellas muy masivas. Un estallido de rayos gamma conocido como gamma ray burst es un caso especial en el que una enorme cantidad de energía se libera en un intervalo muy breve y se canaliza en forma de chorro estrecho. En lugar de iluminar el espacio en todas direcciones como una bombilla, el sistema se comporta más como un foco dirigido que concentra la mayor parte de la luminosidad en un cono delgado. Esa diferencia es crucial porque significa que solo quienes se encuentran dentro de ese cono perciben la verdadera intensidad del fenómeno. El resto de la galaxia recibe solo un resplandor diluido. En modelos que combinan rotación rápida y colapso del núcleo, los chorros se originan cerca del centro de la estrella y salen disparados a lo largo del eje de giro, perforando las capas externas que aún quedan. A medida que avanzan, arrastran materia y generan ondas de choque que calientan el gas circundante hasta temperaturas extremas, produciendo el destello inicial de rayos gamma, seguido a menudo de un resplandor más suave en otras longitudes de onda. Desde la distancia todo ocurre en cuestión de segundos o minutos, y el universo vuelve a su ritmo silencioso en el mismo punto del cielo. Para que un sistema como WR104 produzca un evento así, tendría que cumplir una serie de condiciones simultáneas. La estrella Wolf-Rayet debería colapsar de un modo que favorezca la formación de chorros relativistas con suficiente energía para atravesar las capas restantes y escapar al espacio. El eje de rotación tendría que mantener una orientación estable hasta el momento de la explosión, sin desviarse demasiado por efectos de interacción con la compañera o por asimetrías internas. Finalmente, el cono del chorro con su ángulo de apertura limitado debería coincidir en su trayectoria con la posición de la Tierra, que se encuentra a miles de años luz de distancia. Cada una de estas condiciones por separado ya resulta exigente. Combinadas definen un escenario poco frecuente incluso en una galaxia llena de estrellas masivas. Además, la propia naturaleza de los chorros implica que la energía se dispersa mientras viaja y que el espacio interestelar interpuesto actúa como un colchón entre el origen del estallido y cualquier punto lejano. A escalas humanas, la idea de un destello tan energético puede parecer inquietante, pero en la escala de la Vía Láctea se diluye en un contexto de enormes distancias y de geometrías muy específicas. Los instrumentos en órbita alrededor de la Tierra han detectado muchos estallidos de rayos gamma
provenientes de galaxias lejanas, algunos tan distantes que su luz ha tardado miles de millones de años en llegar. La propia frecuencia con la que se observan indica que el fenómeno existe, pero también subraya que la inmensa mayoría de esos eventos ocurren fuera del entorno inmediato de la galaxia. Incluso dentro de la Vía Láctea, los posibles estallidos se distribuyen de forma dispersa y al azar, sin preferencia especial por la pequeña región donde se encuentra el sistema solar. Desde la perspectiva de WR104, los rayos gamma no son una amenaza constante, sino una posibilidad teórica que se examina con calma para comprender mejor cómo terminan algunas estrellas extremas. Las discusiones científicas utilizan el lenguaje de probabilidades, ángulos y energías, pero convergen en una idea sencilla. Es mucho más probable que la vida del sistema se desarrolle sin producir un chorro apuntado hacia la Tierra. Mientras tanto, la espiral de polvo sigue girando lentamente y el sistema continúa su evolución en compañía de muchas otras estrellas del cúmulo, contribuyendo al paisaje energético de la galaxia, principalmente a través de su luz y de su viento. En este marco amplio, un estallido de rayos gamma, ligado a WR104, se contempla como una entre muchas rutas posibles, no como un desenlace inevitable, y la serenidad del remolino de polvo refleja en cierto modo esa variedad de futuros. Aún así, estudiar este tipo de escenarios permite refinar los modelos y entender mejor cómo se reparte la energía cuando una estrella masiva llega a su final. Cada nueva observación añade un dato que ajusta los ángulos, las distancias y las duraciones, y con ello reduce el espacio para la imaginación alarmista, dejando en primer plano la curiosidad tranquila por los mecanismos que gobiernan los sucesos más breves y luminosos del cosmos. En los modelos que exploran el destino de WR104, la pregunta sobre qué tendría que ocurrir para que un posible chorro de rayos gamma apuntara exactamente hacia la Tierra se convierte en un ejercicio de geometría y de probabilidad más que en un anuncio de amenaza. Primero, la estrella Wolf-Rayet del sistema tendría que colapsar de manera muy concreta, conservando suficiente rotación y organizando sus campos magnéticos de modo que el colapso genere dos chorros estrechos a lo largo de su eje de giro. Segundo, esos chorros deberían atravesar sin dispersarse en exceso las capas que aún rodean al núcleo y el material expulsado previamente, de forma que conserven una dirección bien definida al salir al espacio interestelar. Tercero, el eje alrededor del cual giraba la estrella antes de la explosión tendría que haberse mantenido alineado durante muchos miles de años con una región muy pequeña del cielo en la que se encuentra el sistema solar. Y por último, el cono de emisión de rayos gamma, que tiene un ángulo de apertura limitado, tendría que incluir de manera precisa la posición de la Tierra, como si un haz de luz de un faro lejano coincidiera justo con una casa concreta en una costa muy distante. Cada una de estas condiciones considerada por separado ya recorta mucho el número de casos posibles en los que un planeta puede quedar dentro de un chorro. Combinadas reducen la probabilidad de una coincidencia casi perfecta a un valor diminuto frente al número total de estrellas masivas que viven y mueren en la galaxia. Además, la Tierra no se queda quieta, se mueve alrededor del Sol. El Sol orbita alrededor del centro galáctico y todo el sistema solar describe su propia trayectoria a través del espacio, de modo que la alineación tendría que coincidir con un instante concreto en una historia que se mide en millones de años. Para ilustrarlo sin fórmulas, puede imaginarse una fuente de agua que lanza dos chorros muy finos mientras gira lentamente en un parque. A su alrededor hay millones de pequeñas hojas secas flotando en el aire, y solo unas pocas pasan justo por la trayectoria del chorro en el momento preciso. La Tierra sería una de esas hojas,
y WR104, si llegara a producir un chorro, sería una fuente situada a gran distancia. La mayor parte del tiempo los chorros apuntan a lugares donde no hay hojas, o pasan cuando ya no queda ninguna en esa posición. En este marco, el sistema solar ocupa una zona del cielo que desde la perspectiva de WR104 es muy pequeña, un punto diminuto en una esfera imaginaria que rodea a la estrella. Los estudios que analizan la orientación de la espiral de polvo y los movimientos de las estrellas indican que el plano orbital está inclinado respecto a la línea de visión y que el eje probable de rotación no se alinea de modo perfecto con la dirección hacia la Tierra. Esto no elimina por completo la posibilidad teórica, pero desplaza el escenario hacia el dominio de lo altamente improbable, similar a acertar un blanco minúsculo a una distancia enorme con un haz que recorre muchas direcciones posibles. A esto se añade el hecho de que no todas las estrellas Wolf-Rayet producen chorros de rayos gamma cuando explotan. Muchas terminan su vida en supernovas intensas, pero más esféricas, que liberan su energía de forma más uniforme, sin concentrarla en conos estrechos. Incluso en esos casos, la luz y las partículas viajan por el espacio, pero su efecto en mundos lejanos se ve amortiguado por la distancia y por los campos magnéticos y atmósferas que rodean a esos mundos. A la escala de WR104, las decenas de miles de años luz que separan al sistema de la Tierra actúan como un amortiguador natural que suaviza cualquier impacto radiativo. Por ese motivo, los análisis de riesgo suelen presentar el caso de WR104 como un ejemplo interesante para estudiar cómo se combinan rotación-colapso y orientación, pero no como una fuente de preocupación cotidiana. La espiral de polvo que se observa en las imágenes funciona en cierto sentido como un recordatorio visual de esta tranquilidad. Sus brazos se abren y se superponen con suavidad sin mostrar signos de perturbaciones bruscas, y su forma encaja mejor con un sistema que evoluciona de forma ordenada que con un objeto al borde de una inestabilidad inmediata. En lugar de anunciar un disparo inminente, el remolino indica una pérdida de masa sostenida regulada por la órbita y por el viento que se prolonga durante largos periodos. Mientras esa estructura siga extendiéndose con regularidad, el futuro de WR104 permanece inscrito en una escala de tiempo que supera ampliamente la duración de las civilizaciones humanas, y la probabilidad de que un posible chorro estrecho coincida exactamente con la Tierra se diluye en la inmensidad de las posibilidades astronómicas. En los estudios dedicados a WR104, la forma de la espiral de polvo no es solo una imagen hermosa, sino una fuente precisa de información sobre la órbita y la inclinación del sistema. Cada vuelta del remolino marca una combinación muy concreta entre la velocidad con la que el material se aleja y el tiempo que las dos estrellas tardan en girar una alrededor de la otra. Si se conoce la velocidad aproximada del viento que sale de la estrella Wolf-Rayet, la separación entre los brazos de la espiral indica cuánto dura una órbita completa, como si cada anillo fuera una marca en el borde de un reloj cósmico. A partir de esa relación sencilla, los astrónomos pueden estimar el período orbital y con él la distancia media que separa a las dos estrellas. Sin embargo, la fotografía plana del cielo no basta para reconstruir la geometría entera, porque la proyección aplana una estructura que en realidad es tridimensional. Para deshacer ese aplanamiento se combinan las imágenes con medidas de velocidad radial obtenidas a partir del desplazamiento de las líneas de absorción y emisión en los espectros de las estrellas. Esas líneas se mueven ligeramente hacia el rojo o hacia el azul a medida que las estrellas se acercan o se alejan en su órbita, y el patrón de esos movimientos revela la inclinación general del sistema con respecto a la línea de visión. Si se observa que las variaciones son fuertes, la órbita se inclina casi de canto.
Si son suaves, el plano está más próximo a la perpendicular. En el caso de WR104, las mediciones indican un ángulo intermedio significativo, pero lejos de la alineación perfecta que haría coincidir el eje de rotación con la dirección hacia la Tierra. Además de la espectroscopía, se utiliza interferometría, una técnica que combina la luz de varios telescopios para lograr una resolución angular mucho mayor de la que permitiría un instrumento único. Con ella la espiral no se ve como una mancha borrosa, sino como un patrón con franjas y contornos definidos, en el que se pueden seguir varias vueltas del remolino. Al ajustar un modelo de espiral tridimensional, a ese patrón se obtienen límites cuantitativos sobre el ángulo del plano orbital y sobre la orientación del eje perpendicular a ese plano. Los resultados no se expresan como un único número exacto, sino como un intervalo probable, una banda de valores que se considera coherente con los datos. Incluso con esas incertidumbres naturales, la banda resultante sitúa el eje de WR104 a varias decenas de grados de la línea directa hacia el sistema solar, una desviación suficiente para reducir mucho la posibilidad de una coincidencia exacta con cualquier chorro de alta energía. La distancia al sistema también se estima combinando distintos métodos como la luminosidad intrínseca esperada de una estrella Wolf-Rayet de ese tipo y la cantidad de luz que se atenúa al atravesar el polvo interestelar. Aunque los márgenes de error existen, todos los cálculos coinciden en que WR104 se encuentra a miles de años luz, lo bastante lejos para que cualquier fenómeno, incluso uno muy energético, llegue muy amortiguado a la región del Sol. Las campañas de observación se repiten a lo largo de los años para comprobar si hay cambios inesperados en la forma de la espiral, en la intensidad del viento o en la órbita. Hasta ahora el sistema se muestra estable en las escalas de tiempo accesibles, sin indicios de variaciones bruscas que anuncien un colapso inminente. En lugar de señales de alarma, las nuevas imágenes confirman la regularidad de los brazos de polvo y la serenidad de la danza orbital, reforzando la idea de que WR104 evoluciona según los ritmos propios de una estrella masiva en fase avanzada, pero no al borde de una transición repentina. La combinación de medidas de velocidad de brillo y de forma geométrica permite construir una imagen cada vez más precisa, en la que los detalles ajustan mejor el cuadro general y dejan menos espacio para interpretaciones exageradas. Así la espiral, que en un principio inspiró titulares inquietos, se convierte con el tiempo en un mapa tranquilo que ayuda a poner límites claros a la orientación y a la distancia, y con ello a la plausibilidad real de cualquier escenario extremo. Al mismo tiempo, el estudio de otros sistemas similares muestra que las configuraciones que realmente producen chorros dirigidos son minoritarias. En ese conjunto más amplio, WR104 encaja mejor con finales en forma de supernova normal que con escenarios de estallidos extremos, y su espiral de polvo se convierte en un ejemplo bien resuelto de pérdida de masa ordenada. Cada nueva campaña de observación confirma esa impresión tranquila y mantiene a la Tierra claramente fuera de cualquier alineación precisa en un vecindario galáctico, donde distancias y tiempos actúan como un colchón natural. En la conversación tranquila, Yua Teoría y Observación WR104 termina ocupando un lugar más cercano a la curiosidad científica que a la amenaza cósmica. A primera vista, la presencia de una estrella Wolf-Rayet, la posibilidad de una supernova futura y el eco lejano de los rayos gamma parecen ingredientes de un escenario inquietante. Sin embargo, cuando se ordenan los datos y se sitúan en su contexto real, el cuadro que emerge es mucho más sosegado. La distancia al sistema se cuenta en miles de años, luce un espacio tan amplio que incluso los fenómenos más energéticos se diluyen antes de llegar al entorno del Sol.
La orientación del sistema leída a través de la espiral de polvo y de los desplazamientos espectrales apunta a un plano orbital inclinado y a un eje de rotación que no encaja hoy la alineación casi perfecta que exigiría un chorro dirigido hacia la Tierra. Además, los propios requisitos para que exista un estallido de rayos gamma estrechamente colimado son estrictos y no se cumplen en todas las estrellas masivas que colapsan. Por cada caso que produce un chorro intenso, hay muchos otros en los que la supernova distribuye su energía de forma más uniforme, sin generar un foco agudo. La probabilidad combinada de que WR104 evolucione justo por la rama que lleva a un estallido de rayos gamma y además oriente ese estallido hacia el sistema solar resulta muy pequeña cuando se compara con el enorme número de direcciones posibles en el espacio. En este equilibrio de cifras y geometrías, el miedo pierde peso y gana relevancia la idea de que se trata sobre todo de un laboratorio natural para estudiar procesos extremos. Los astrónomos utilizan a WR104 como banco de pruebas para comprobar cómo interactúan los vientos de una estrella Wolf-Rayet con una compañera cercana, cómo se forma y se mantiene una espiral de polvo, y cómo se pueden inferir ángulos y distancias a partir de datos limitados. Cada nueva observación no se vive como un paso hacia un desenlace inevitable, sino como una pieza adicional en un rompecabezas que ayuda a entender mejor muchas otras estrellas similares. La espiral que una vez alimentó titulares alarmistas se revela mirada con calma como un registro ordenado de la pérdida de masa a lo largo de cientos de años, una especie de diario de viento y polvo, escrito en círculos concéntricos. La ciencia del riesgo, en este contexto, se basa menos en imaginar escenarios extremos y más en evaluar con rigor sus condiciones necesarias. Cuando se aplica esta forma de pensar a WR104, el resultado es una estimación de peligro muy baja, acompañada de un alto valor informativo. El sistema se transforma en un ejemplo de cómo la naturaleza puede parecer dramática, sin ser necesariamente peligrosa para un observador distante. A su alrededor el cúmulo de estrellas continúa brillando, y la Vía Láctea sigue su rotación lenta, como si integrara sin esfuerzo la existencia de objetos tan extremos en un panorama general de estabilidad. Para quien contempla el cielo con instrumentos sensibles, WR104 ofrece un punto donde la imaginación sobre fenómenos violentos se encuentra hoy la calma de los datos. El conocimiento detallado del sistema permite separar las historias exageradas de las descripciones ajustadas a la realidad, y esa separación trae consigo una sensación de seguridad discreta. La presencia de una estrella destinada algún día a explotar no implica un peligro directo para la Tierra del mismo modo que una tormenta lejana en otro continente no altera la quietud de una noche tranquila. Lo que permanece después de filtrar el ruido es la imagen de un remolino elegante que gira con paciencia, un recordatorio de que incluso los procesos más energéticos del cosmos suelen desarrollarse lejos y de manera compatible con la continuidad de la vida en rincones pequeños de la galaxia. A medida que las observaciones se refinen y los modelos se vuelvan más precisos, es probable que las estimaciones de riesgo se vuelvan aún más acotadas, pero ya ahora la balanza se inclina claramente hacia la tranquilidad. WR104 queda así inscrita en los mapas como una estrella interesante, Kong como una cuenta atrás. Su luz tarda siglos en llegar, su posible explosión se mide en escalas de tiempo que exceden cualquier horizonte humano, y su espiral de polvo sigue trazando curvas suaves en la oscuridad, como un gesto continuo que acompaña el sueño silencioso de la Vía Láctea. En ese marco amplio la atención se desplaza desde la preocupación hacia una curiosidad tranquila por los ritmos normales del cosmos. La estrella masiva que algún día colapsará comparte el cielo durante millones de años
con constelaciones que apenas cambian a simple vista. Mientras tanto, los datos de WR104 ayudan a perfeccionar métodos que luego se aplican a otros cúmulos y galaxias. La historia del sistema se integra así en una red de conocimientos que fortalece la comprensión y deja el miedo sin casi espacio. En un futuro muy lejano, cuando la estrella Wolf-Rayet de WR104 haya agotado todos sus combustibles internos y la gravedad imponga definitivamente su dominio, el sistema entrará en la fase de remanente compacto silenciosa pero duradera. Después de la supernova, una parte de la materia será expulsada al espacio en forma de nube en expansión, mientras que el núcleo colapsado quedará comprimido hasta convertirse en una estrella de neutrones o en un agujero negro, según la masa final que conserve. Una estrella de neutrones es un objeto tan denso que una cantidad de materia comparable a una montaña queda comprimida en un volumen del tamaño de una ciudad mediana con protones y electrones fusionados en neutrones bajo presiones extremas. Un agujero negro, en cambio, representa un grado adicional de colapso en el que la materia desaparece detrás de un horizonte de sucesos del que ni siquiera la luz puede escapar. En ambos casos, el resultado es un cuerpo pequeño en tamaño pero muy pesado que sigue influyendo en el entorno por su gravedad, aunque apenas emita luz directa. En el escenario más probable para una estrella tan masiva como la de WR104, muchos modelos apuntan a la formación de un agujero negro, tal vez acompañado por un disco tenue de materia residual o por un sistema binario compacto si la compañera sobrevive y continúa orbitando. Si el remanente es una estrella de neutrones, podría emitir radiación en forma de pulsos regulares. Si gira rápidamente y posee un campo magnético intenso, pero a la distancia donde se encuentra, WR104, esos pulsos serían solo un susurro perdido entre las muchas fuentes de radio de la galaxia. Si el remanente es un agujero negro, su presencia se manifestaría sobre todo por la manera en que curva el espacio circundante y, en caso de seguir unido a la estrella compañera, por la posible formación de un pequeño disco de acreción a su alrededor. En cualquier caso, el sistema pasará de ser un faro brillante en el cúmulo a convertirse en un punto mucho más discreto, un objeto compacto que orbita en la penumbra del medio interestelar. La espiral de polvo agitada por la onda de choque de la supernova se deformará y se mezclará con la nube de restos expulsados, diluyendo su patrón ordenado en una estructura más caótica. Con el tiempo, esa nube se expandirá tanto que se confundirá con el gas del entorno, y sus elementos se repartirán por una región extensa de la Vía Láctea. Los átomos pesados forjados en el interior de la estrella masiva pasarán a formar parte del inventario general de la galaxia, disponibles para integrarse en nuevas nubes moleculares y más tarde en nuevas generaciones de estrellas y planetas. El remanente compacto, mientras tanto, seguirá su camino alrededor del centro galáctico, acompañando el giro lento de la Vía Láctea como una mota casi invisible. Si conserva a su compañera, el sistema puede convertirse en una binaria de alto contraste con un objeto oscuro y muy denso, acompañado por una estrella más normal que continúa su propia evolución. En escalas de millones de años, la órbita puede perder energía por emisión de ondas gravitacionales o por interacción con otras estrellas del cúmulo, pero esos procesos tienen lugar tan despacio que no alteran la calma del cuadro general. Lo importante a esta escala es que WR104 habrá completado su trayectoria desde una nube fría hasta un núcleo compacto, cerrando un ciclo de transformación de materia bajo la acción de la gravedad y de la fusión nuclear. El miedo que en algún momento se asoció al nombre de este sistema queda fuera de lugar cuando se ve el conjunto de su historia, una secuencia de etapas coherentes que culminan en un objeto silencioso y en una nube de elementos dispersos listos para alimentar nuevas estructuras.
La galaxia integra este desenlace con naturalidad de la misma manera que integra el nacimiento de estrellas jóvenes en otros rincones. En el cielo, la posición de WR-104 no señalará un peligro en curso, sino el recuerdo de una estrella que ya hizo su trabajo, iluminó su entorno, sopló vientos que formaron espirales y al final devolvió sus materiales al tejido común del cosmos, dejando tras de sí un remanente compacto que continúa su viaje en silencio. En ese paisaje amplio, el remanente de WR-104 se convierte en una nota más dentro de la sinfonía galáctica, una voz grave que suena por debajo del murmullo de las estrellas. Para un observador lejano, lo que domina no es el momento del colapso, sino la continuidad del ciclo, el gas que fue nube estrella, viento, polvo y explosión, y que ahora regresa al medio interestelar para empezar de nuevo en otra parte. La presencia de un agujero negro o de una estrella de neutrones a esa distancia no altera la serenidad de los cielos cotidianos y su historia se percibe mejor como un relato completo de transformación que como una fuente de inquietud envuelto en la calma lenta con la que la Vía Láctea recorre sus propios eones. En la historia larga de la Vía Láctea, PR-104 representa solo una etapa brillante dentro de un ciclo mucho más amplio de materia que nace, se transforma y regresa al medio interestelar. La nube fría que dio origen al cúmulo, la estrella masiva que encendió su núcleo y la espiral de polvo que hoy se observa forman parte de una misma línea continua. Cada átomo expulsado en los vientos de la estrella Wolf-Rayet, cada grano de polvo formado en la zona de choque y cada fragmento de la envoltura arrancado por la futura supernova se incorpora al inventario común de la galaxia. Con el tiempo, esa mezcla de hidrógeno-helio y elementos más pesados se dispersa y se diluye, pero no desaparece. Se suma al gas que flota entre las estrellas y en algún momento puede condensarse de nuevo. En otra región, quizá a miles de años luz de distancia, una nueva nube molecular recogerá parte de ese material y lo mezclará con el de muchas otras generaciones pasadas. De esa nube nacerán nuevas estrellas, algunas tranquilas y longevas, otras de vida breve y luminosa, y puede que alrededor de algunas se formen discos de gas y polvo más fríos, donde empiecen a crecer planetas rocosos. En ese escenario, los elementos pesados fabricados en el interior de WR-104 y de otras estrellas similares se convierten en parte de la roca del hielo de los océanos y de las atmósferas de mundos aún por imaginar. La contribución de una sola estrella parece pequeña frente a la vastedad de la Vía Láctea, pero al repetirse el proceso millones de veces, construye la diversidad química que caracteriza la galaxia. Vista desde esta perspectiva amplia, la posible explosión futura de WR-104 pierde cualquier connotación de catástrofe aislada y se integra en el tejido normal de la evolución cósmica. El sistema no es un intruso amenazante en un universo tranquilo, sino una expresión más de las mismas leyes que permiten el nacimiento de estrellas apacibles como el Sol. Mientras tanto, en el presente, la espiral de polvo sigue girando alrededor del centro binario, como un recordatorio visible de ese intercambio constante entre estrella y entorno. Los brazos se alejan poco a poco, se hacen más tenues y acaban por confundirse con el fondo, pero durante un largo tramo conservan la forma de un remolino suave. Cada giro encierra la memoria de un periodo orbital, de una fase concreta de la pérdida de masa, y juntos componen una especie de archivo tridimensional de la vida tardía de la estrella. Al aumentar la distancia, ese archivo se reduce a un brillo difuso en la constelación de Sagitario, nada que rompa la serenidad del cielo nocturno. Lejos de las narraciones inquietas, la realidad del sistema se parece más a una nota discreta en una partitura muy extensa que a un golpe aislado de percusión. El cúmulo al que pertenece sigue la rotación general de la galaxia, completando su órbita
alrededor del centro en cientos de millones de años, mientras otras generaciones de estrellas aparecen y desaparecen en otros brazos espirales. En ese movimiento lento, WRC 104 comparte la trayectoria con nubes de gas con restos de supernovas antiguas y con regiones de formación estelar aún por encenderse. Su espiral de polvo convive con muchas otras estructuras menos llamativas que también participan en el ciclo de materia. Con el paso de los eones, el nombre WRG 104 será solo un punto en los archivos de quien estudie la historia de la Vía Láctea. Pero los átomos que ahora brillan en su viento y en su espiral seguirán viajando y encontrando nuevos hogares. Algunos terminarán quizá en el interior de una estrella recién nacida, otros en la corteza de un planeta rocoso, otros en granos de hielo en el borde frío de un sistema estelar lejano. De esta manera, la historia local de una estrella masiva y su sistema binario se enlaza con la historia general de la galaxia y con la posibilidad de mundos diversos. Para la Tierra, WR-104 permanece como un objeto lejano visible, solo con telescopios y sin influencia directa sobre la vida diaria en el planeta. Su papel principal se desarrolla en el ámbito del conocimiento como ejemplo, que ayuda a comprender cómo se recicla la materia y cómo se evalúan los riesgos en un cosmos lleno de fenómenos enérgicos. La calma con la que se puede mirar hoy su espiral de polvo es en parte resultado de ese conocimiento acumulado. Saber que la distancia es grande, que la orientación es desfavorable para cualquier chorro dirigido y que el ciclo general de la materia incluye de forma natural estas explosiones, hace que el sistema deje de ser una fuente de inquietud. Lo que queda es la imagen de un remolino lejano que gira en silencio acompañando la rotación de la galaxia y preparando sin prisa los ingredientes que algún día formarán nuevas nubes, nuevas estrellas y nuevos lugares donde la materia pueda organizarse de maneras todavía desconocidas. En la quietud de la noche galáctica, WR-104 continúa girando en su rincón del cielo envuelta en la espiral de polvo que se despliega con paciencia alrededor del centro binario. Cada brazo del remolino se aleja despacio como un trazo extendido en cámara lenta, iluminado por una luz suave que ya no hiere los ojos, solo insinúa formas en la penumbra. La estrella Wolf-Rayet sigue soplando su viento constante y la compañera mantiene la danza orbital, pero en la distancia todo se percibe como un resplandor uniforme sin sobresaltos. La materia que abandona el sistema se mezcla con la del cúmulo y con el gas de la Vía Láctea, mientras la galaxia completa una y otra vez su giro alrededor de un centro lejano. En esa escala, WR-104 no rompe la armonía general. Se integra en ella como una nota grave y sostenida a un tono continuo que acompasa la vida de otras estrellas y otros mundos. La imagen de la espiral de polvo queda flotando como un símbolo de calma, un dibujo que recuerda que incluso los procesos más energéticos pueden desplegarse con suavidad cuando se miran desde lejos. La luz viaja durante miles de años antes de llegar a los telescopios cruzando regiones vacías, donde solo hay partículas dispersas y campos magnéticos tenues. Al final de ese trayecto lo que alcanza las lentes no es un grito, sino un murmullo lejano que habla de ciclos largos de nubes que se condensan de estrellas que nacen, brillan y se desvanecen dejando tras de sí materiales para nuevas historias. Mientras WR-104 sigue su curso, la noche terrestre continúa igual de tranquila con constelaciones familiares y un cielo que apenas cambia a simple vista, aunque en su profundidad espirales como esta giren sin descanso, marcando un ritmo suave que acompaña el sueño de la galaxia entera.